En 1997 se creó SEDA, Centro Especializado en Desórdenes Alimenticios. Un objetivo principal, que era abordar quizá la problemática que afecta, y este número me sorprendió, el 50% de la población en un momento de su vida. Creo yo que afecta cuando es en la adolescencia. A muchos y a muchas, ya que hablamos, a veces lo que ven por los ojos es lo que atraen, y el espejo siempre engaña. Al igual que en la televisión, uno dice, mirá, la televisión está flaquita, pero no, la televisión te engorda. Yo fui a la televisión, un canal hace poco, y me dije, no voy ni a palos. Tengo mi desorden alimenticio, lo reconozco. Soy vulnerable a las harinas. Antes mi cuerpo en el 1997 al 2000, tenía los raviolitos marcados en estómago. Hoy los como y me encantan. Así que tengo mi desorden principalmente el fin de semana. Ahí es parte del descontrol y lo reconozco. Pero para ello nos acompaña la licenciada Olga Ricciardi, fundadora justamente de SEDA, de este centro especializado en desórdenes alimentarios. Olga, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Desde Encantada. 1997 estamos, ¿no? Trabajando. Sí. Y desde ahí hasta ahora. Sí, hasta ahora y con proyectos de seguir trabajando y ajustando los tratamientos para que el éxito terapéutico sea cada vez mayor y lleguemos a la cura con mayor número de casos. Uh-huh. Desde ahí hasta el 2015, ¿viste que la problemática era mucho mayor a la que uno se tenía principalmente con las estadísticas? ¿Notaste que fue mucho más lo que...? Lamentablemente creció de manera exponencial. Ajá. En este momento podemos decir que es una epidemia. Los desórdenes alimentarios cobran vidas, la bulimia y la anorexia cobra vidas. Ajá. Solo que esto no está puesto en juego en las estadísticas, porque en el momento en que la persona puede tener un paro cardíaco, por ejemplo, a causa de una hipopotasemia, o sea, la baja de potasio repentina a causa del vómito inducido, ajá, de la deshidratación y de la desnutrición, el que practica el acta de función inscribirá paro cardíaco no traumático, claro, pero las causas mayoritariamente tienen que ver en este momento con dificultades en la alimentación. Personas que padecen diabetes, por ejemplo, y no pueden respetar una dieta adecuada porque los tratamientos son muy efectivos y con mucho éxito cuando se implementan, pero no pueden respetar las pautas por una cuestión de ansiedad, por una cuestión de que lo psíquico se pone en juego ahí en la situación de la alimentación, en la ingesta. Uh-huh. Ahora es raro, teniendo el país quizá más rico en campos con lo que es la alimentación, donde sobra. Argentina es un país donde lamentablemente tiran leche, como lo hemos visto y hemos hablado con representantes gremiales respecto a esta situación y esta problemática que tiene que ver con las protestas y usar los métodos más... la palabra justa sería esa, ensañarse con una cuestión monetaria, como tiene que ver con el tema de los costos. Se entiende, no hay una apoya que cada uno que trabaja le paguen como corresponde y no que lo exploten, pero ¿por qué tirar el alimento como es la leche en este caso, del cual se deriva mucho, lo que es los quesos y todos los derivados de la leche? En un país donde tenemos tierra, donde sembrás y sale algo, no es una tierra seca ni árida, sino que podemos plantar hasta en un jardín de la casa, en una maceta, y algo tenemos para comer. Pero que haya este porcentaje tan alto, el 50%, y tiene que ver por desórdenes alimentarios, es preocupante. Sí, es que lo que ocurre es que no tiene directamente que ver con el abastecimiento de alimentos, tiene que ver con educación, con que desde lo psíquico hay una puesta en juego uh-huh. de los traumas, de lo que le hace a la persona un efecto de conflicto, de temas anímicos que
llevan a modificar la manera de alimentarse. De hecho, nadie queda libre de, frente a una situación traumática o un conflicto grande, modificar su apetito. De hecho, la gente cuando tiene un grave problema puede decir, bueno, se me cerró el estómago de la angustia, sí. o puede decir, mira, me fui a la heladera y me comí todo porque tuve un estado de ansiedad tan grande que no podía parar. Claro. Digamos, entonces hay cuestiones que el psiquismo no puede manifestar en forma de palabras, no lo puede traducir a palabras ese malestar, y entonces queda puesto en acto, en el acto del atracón y el vómito inducido en la bulimia, y en el acto de la abstinencia en la anorexia. De hecho, les diría que en lo profundo tiene mucho más que ver con la imposibilidad de hablar, de traducir a palabras eso que a una persona psíquicamente le está ocurriendo, que inclusive hasta con la imagen. Claro. Justamente, bueno, lo que digamos en un principio, uno lo que ve es, y por la mirada entra todo. A uno le puede gustar lo que ve, lo que no, desde un plato de comida que ve y dice me gusta, me tienta, y otros que lo rechazan directamente. Sí, hay un problema también importante que apunta a que el crecimiento de estas patologías, y es que el ideal de delgadez ha ido creciendo. Hay una cultura Barbie, en donde si una mujer estuviera cerca de las medidas de las Barbie, estaría en un estado mortífero prácticamente, porque no puede existir un cuerpo con esa dimensión. ¿Quién impone eso? Mira, hay algo lamentable que es la sociedad de consumo. Y en la sociedad de consumo se cree que los ideales existen. Y se quiere que el ideal se convierta en real. Y esto es un imposible. Y como todos los imposibles, llevan al borde de cuestiones riesgosas, y en este caso poner al cuerpo al riesgo de muerte. La palabra de Olga Ricciardi, ella es la titular de SEDA, en Twitter la puedes encontrar, @Olga Ricciardi, SEDA Online, también es @SEDA_online, podés enterarte de todo lo que ella nos está contando. ¿Cuántos temas hablábamos recién fuera de aire con respecto a la mala alimentación y lo fundamental, Olga, que es el desayuno? Es fundamental el desayuno. Si después de las horas de ayuno de la noche, porque estamos durmiendo, obviamente, no estamos ingestando nada, uno comienza el día con toda la actividad sin tener una ingesta de algo de calcio, algo de lo que aportan los cereales, fibra, etcétera, estamos forzando al organismo que para hacer ese gasto, por ejemplo el calcio, no estando en sangre, lo tome del hueso, se desmineraliza el hueso. Entonces el desayuno, más temprano que tarde, si se pudiera, tiene que estar, o sea, tienen que estar las 4 comidas. Tienen que estar las 4 comidas, y la comida tiene que ser algo que nos aporte placer, encuentro, si es posible, con el otro, y la nutrición del cuerpo. Es fundamental. El tema es que lamentablemente el tragar y el callar son casi sinónimos. La palabra tragar es la metonimia de callar. La gente no dice habitualmente yo me lo callé. Nosotros decimos yo me lo tragué. Exacto. Entonces hay una cantidad de cosas que se tragan con los alimentos, que tienen que ver con palabras que debieran ser pronunciadas y entendidas de los estados anímicos que le ocurren a las personas, que lamentablemente van al alimento. Y van al alimento porque es el alimento el primer objeto de amor con el que se encuentra el ser humano cuando nace. Aquel que nos va a sacar del riesgo, de la indefensión que tiene el recién nacido, es la madre con el pecho materno o con la mamadera, pero en definitiva es aquel que está interesado en que nos alimentemos. Por lo cual el alimento y el afecto quedan ligados por siempre en el psiquismo de una persona. Entonces a veces, bueno, se juntan los estados de ánimos con estados de ansiedad, depresión, etcétera, o euforia, lo que fuera, que alteran el modo de alimentarse. Y esto principalmente también puede surgir desde la casa y con cualquier edad, con menores de edad.
puede surgir en cualquier situación porque el ser humano es vulnerable en relación al modo de alimentarse. En familias en donde están atravesando una etapa sumamente conflictiva, en donde a veces hay que conservar secretos, en donde hay situaciones tensas y demás, muchos niños inclusive o dejan de alimentarse o tienen ingestas desmedidas y comienzan a ganar peso de una manera extraordinaria, porque hay algo para tragar ahí que excede lo que hay que tragar de alimento para alimentarse. Sí. Hay algo para tragar que son palabras que se tragan en forma de alimento. Totalmente. Ustedes pueden contactarse con nosotros por si tienen alguna duda, alguna cuestión para hacerle a la licenciada Olga Ricciardi, que está aquí con nosotros. Se pueden comunicar por teléfono al 4838-1744. Nos pueden llamar, el teléfono está libre para que llames y dejes tu consulta. La doctora está aquí con nosotros para tratar de explicarnos esto que sorprende, todos estos datos que uno quizá lo palpa todos los días. Se levanta tarde para ir a trabajar, no desayuna y resulta que después la primera comida viene a la 1 de la tarde y es un atracón que nos damos, por ejemplo, un choripán con una gaseosa, totalmente diferente a lo que el cuerpo necesita, porque de ahí es todas grasas, carnes, lo que es la harina, y el alimento no está. Sí, efectivamente. Yo quiero decir algo que es muy importante, que lo quiero transmitir porque a través del tiempo se fue instalando una idea como que la bulimia y la anorexia son enfermedades crónicas, que la persona que lo padeció lo va a padecer toda la vida. Ajá. Y quiero decir que esto no es así, que la bulimia y la anorexia tienen cura y para curarse requieren un tratamiento que sea personalizado e interdisciplinario. Personalizado porque las causas son tan únicas e irrepetibles como la persona que las padece y su propia historia, y debe ser atendido y escuchado en su particularidad. E interdisciplinario porque las causas son psíquicas y por la vía del alimento, la parte nutricional, produce estragos en el organismo, o sea, en la parte que tiene que ser atendida médicamente. Sí, obvio. Entonces, en ese sentido es que tiene que haber una interdisciplina, todos los profesionales que atienden tienen que estar conectados y sabiendo cuál es la mejor manera en que se puede ayudar a esa persona. Ahora, Seda tiene 18 años, ¿no? Ya de trayectoria. Sí, sí. En estos 18 años te ha tocado algún caso, así recién hablábamos fuera de micrófono, con criaturas muy pequeñas. Sí, tuvimos una derivación de un hospital muy prestigioso, muy preocupante, una nena de 1 año y medio, que la tuvimos que atender junto con la mamá, obviamente, porque había, digamos, una cuestión inconsciente de cierto rechazo, ¿no? A que esta nena creciera. Y bueno, a veces son cosas muy inconscientes en donde las personas no llegan a poder entender cómo surge la sintomatología. Claro. También recibimos casos de mucho riesgo en donde prácticamente inmediatamente hay que atenderlos en una internación. Recuerdo un caso que ya se le dio de alta el año pasado, en julio del año pasado, que tuvo 4 años de tratamiento, pero bueno, llegó con 27 años y 25 kilos, habiendo perdido casi todo el cabello, teniendo todo el cuerpo cubierto de lanugo, que es una vellosidad que lo que hace es proteger el cuerpo de la hipotermia que produce el no tener calorías. Y con una osteosporosis temprana, su esqueleto tenía la configuración de alguien de más de 70 años, con la pérdida de menstruación, que es otro de los síntomas, y con lo más grave, que era una bradicardia, o sea, su corazón tenía 30 pulsaciones por minuto, con lo cual tuvo que ir directamente internada a unidad coronaria. Justamente se la internó en una clínica importante acá de Saavedra. Y bueno, pero bueno, con mucho trabajo, con mucha presencia de los padres y con mucho trabajo en equipo, y después de varias internaciones y de colocación de sonda nasogástrica al principio porque la paciente rechazaba el alimento. Qué bárbaro. Bueno, salió adelante y se curó y está muy bien y es una profesional exitosa y bueno, es una enorme satisfacción, pero bueno, requiere cada caso ser escuchado
propias características. Ahora, Olga, ¿los huesos también se pueden curar cuando ya decíamos que tiene...? Cuesta muchísimo, sí. Es una de las cosas que cuesta, es una sintomatología que cuesta muchísimo la remisión de esto. Seguramente hay cosas que quedan secuelas de por vida, ¿no es cierto? Y nos dijiste recién este caso con... Igual que con la fertilidad en el caso de la mujer. Claro. En realidad es una patología que afecta muchísimo al género femenino. Yo diría que es la presentación, la fisonomía de la histeria de nuestro tiempo. Se presenta a través de estas patologías y tiene que ver con que uno de los síntomas más frecuentes es la pérdida de la menstruación, la menorrea, y esto no es casual, es que en la histeria hay un conflicto con la femineidad, y lo que marca el pasaje de una mujer, alguien de sexo femenino, de niña a mujer, es la menstruación, es el desarrollo. Entonces, justamente es por eso que en esta etapa adolescente, la etapa del desarrollo, se presentan tantos casos, se inician tantos casos allí, por la dificultad de aceptar los cambios de la anatomía. Con la anorexia hay un borramiento de las diferencias sexuales anatómicas, desaparece el busto, desaparece la cintura, la cadera, los glúteos, y nuevamente uno se encuentra con alguien de 16, 17, 15, 20 años con la figura de una nena de 11, por ejemplo, o de 12. Sí, lamentablemente uno que empieza a hacer memoria, sí, ha visto y es algo cierto. Y es algo que afecta muchísimo a Occidente, porque hasta en los países orientales más occidentalizados está presente, está vigente y está en crecimiento la aparición de estas patologías. Ahora siempre bulimia y anorexia como que van de la mano, ¿no? Una cosa... Son dos enfermedades que tienen mucho que ver con lo mismo, digamos, están muy polarizadas. Suele suceder, hay un cuadro que nosotros estamos en SEDA, estamos interesados, lo estamos investigando y estamos interesados en que se modifique en algún punto el cuadro nosográfico de las patologías y que se incluya la bulimarexia, porque tenemos episodios, etapas de anorexia que funcionan compensando la etapa de bulimia. Entonces uno toma un paciente en una etapa e ingresa de repente como una bulimia, con atracones, ingestas desmedidas, en privacidad, con un componente casi erótico en esta ingesta, con ir pulsionalmente como autómatas sin poder refrenar eso, aunque sepan que les hace mal. Y bueno, y después atraviesan una etapa de abstinencia total. O sea, de eso pasan a la abstinencia total. Entonces tenemos bulimia, anorexia, y entonces y eso produce un deterioro enorme, sobre todo de la función cardíaca. Contanos ahora, SEDA, desde que están estos 18 años y están trabajando un montón en este tema, ¿cómo se llega, por ejemplo, a este centro? ¿Cómo uno puede tener la posibilidad de conocerlos a ustedes? Y para que, por ejemplo, vos das charlas, nos contabas recién que vas prácticamente a todo el país a dar a conocer esto, porque tiene muy poca difusión lo que es esta problemática. Sí, tiene poca difusión en relación al problema gravísimo que es a nivel salud. Sí. En ese sentido tiene poca difusión. Digamos, a SEDA se lo puede contactar por la página web, que es www.sedaonline.com.ar, y pueden preguntar por mail, hacer sus consultas, que son respondidas. Se hacen entrevistas sin cargo de orientación. Si hay personas que viven en algún lugar del país que es difícil de trasladarse, también hacemos y coordinamos una parte del tratamiento por Skype. Digamos, tratamos de hacer lo posible por darle atención a todos los que se acercan, pero fundamentalmente estamos interesados en algo
que éticamente todos los que nos dedicamos a la salud no podemos perder de vista, que es hacer prevención. Claro. Por eso les agradezco esta invitación, porque da la oportunidad de toda la audiencia poder aportar algún conocimiento que es lo que verdaderamente previene, porque solamente el conocer sobre los temas es lo que nos permite cuidarnos de eso. Así que lo importante principal es tener las 4 comidas, siempre. Tener las 4 comidas y poder identificar si la persona está comiendo de más o dejando de comer por algún estado anímico, por una depresión o por algo que es del orden de lo psíquico. Entonces ahí hay que ir a pedir ayuda para que esto no invada lo alimentario y se termine descontrolando algo que no tiene que ver con las causas. Ese es el primer factor que uno, por ejemplo, puede palpar, ver que empiezan estos cambios en la alimentación. O no quieres comer, o comes mal, comes mucho. Es que ahí algo está pasando. Algo está pasando, y cuando se cambian repentinamente las conductas alimenticias, sobre todo en los adolescentes, en donde dejan de comer esto, lo otro, no se sientan a comer, dicen yo ya comí, no voy a comer después, o directamente se ve que desaparece la comida de la heladera o de las alacenas y alguien se la comió, no se sabe quién y demás. Bueno, en esos casos hay que prestar mucha atención. También cuando hay una baja repentina de peso en un lapso corto de tiempo, hay que prestar atención, hay que hacer la consulta. ¿Dónde está Seda? ¿Dónde está? Seda está en Florida, en Avenida San Martín, 2966, a una cuadra de Panamericana y Avenida San Martín. Esto es en Florida, Vicente López. Vicente López. ¿Algún teléfono donde se pueda contactar la gente para hacer cualquier consulta? Y tenemos el 0800 888 2944, y también tenemos los teléfonos de Seda propiamente dicho, 4761 0854, y el mail es seda, @sedaonline.com.ar. También en Twitter te podemos ubicar a vos. Sí, también. ¿Cómo es tu Twitter? Arroba Olga Ricciardi. Ah, sí, con doble C, ¿no? Sí, con doble C. Perfecto. Sí. Olga, muchísimas gracias por venir, contarnos esto que la verdad nos deja anonadados, sorprendidos por todas estas cuestiones, las estadísticas y los datos, más que nada porque todo lo que están abordando ustedes, y por lo que quizá uno lo conoce, lo vio, pero lo hace oídos sordos, y resulta que es importantísimo, principalmente la alimentación, y cuando ya pasa estos desórdenes por cuestión psíquica, sobre todo en la mala alimentación en uno, que justamente esta mala alimentación produce estragos en nuestro cuerpo. Así que nos abriste los ojos en este caso y te agradecemos por haberlo hecho. Por supuesto, vamos a estar contactándonos con vos, y toda esta información la vamos a tener en un ratito nada más en nuestra página para que también la puedan compartir con todos. Gracias por venir. Gracias, Walter, encantada de compartir con ustedes y que ofrezcan este espacio a la comunidad, porque es valioso. Todo lo que sea prevención es muy, muy importante. Sí, seguramente. Señores, con nosotros la licenciada Olga Ricciardi, la titular de Seda, este centro especializado en desórdenes alimentarios con 18 años de experiencia en la prevención de la cura de la bulimia y la anorexia.